Hola, mi nombre es Ana Lucía Huerta Castro y voy a comenzar con la explicación de todos los temas que hemos visto hasta el momento del módulo de ecología oral. Vamos a empezar con la definición de vida. La vida va a ser un proceso de orden de energía que va a tratar de mantener factores como la temperatura y el pH. Para tocar más a fondo la definición de vida, voy a tocar otra definición que está muy arraigada con la vida, que va a ser la entropía. La entropía va a ser, por lo tanto, una multitud de variables de energía, materia y estructura que son incompatibles con la vida. De esta manera, cada organismo va a utilizar una vía para mantener su materia y energía estable y de esta manera perdurar su información genética con el tiempo. Cada organismo va a tener diferentes vías, formas y eficiencias. La entropía procede la palabra entropía como tal procede del griego eutoplia. No sé la verdad muy bien cómo se pronuncie, pero aquí está escrita la palabra, que va a significar evolución o transformación. Es la distribución aleatoria de un sistema y va a alcanzar un máximo cuando el sistema se acerque al equilibrio y entonces se alcance la configuración de mayor probabilidad. La energía es más útil cuando está concentrada y menos útil cuando está dispersa. La energía es un proceso, se dispersa, por esto mismo es irreversible y así el tiempo y energía van avanzando. La energía se dispersa con el tiempo, como ya mencioné. Esto viene siendo entropía. Hay más entropía que otra cosa en el universo. Entonces, la entropía va a ser básicamente una unidad de desorden. Como ya había mencionado, la entropía y la vida están altamente relacionadas, ya que la vida va a ser una disminución de la entropía. La vida mantiene constantes de vida, vaya la redundancia, como lo son el pH, la presión, la temperatura, entre otros. Estos signos de vida se van a mantener constantes en contra de la entropía. Para este sistema ordenado se necesita la inyección de energía de baja entropía, o sea, energía concentrada. Y en la vida del planeta Tierra, aquí tenemos el planeta Tierra, esta inyección de baja entropía va a provenir del Sol. Un fotón de mayor energía va a ser lo que vendría siendo la energía de entropía baja concentrada. Y este fotón de energía entra al planeta Tierra, va a entrar la misma cantidad de energía pero con mayor entropía, y por cada fotón que llega se van a emitir 20 fotones de menos energía. En la vida también es importante mencionar que se van a cumplir funciones vitales, como lo vendría siendo el metabolismo, la homeostasis, la irritabilidad, el desarrollo, la reproducción y la adaptación. Ahora que ya tocamos los temas de
vida y de entropía y nos quedaron claros. Vamos a clasificar a los organismos primero dependiendo del tipo de respiración que llevan a cabo. Vamos a tener organismos anaeróbicos, que llevan una respiración anaeróbica y que realizan una respiración aeróbica. Los que realizan una respiración aeróbica, esto está al revés, van a utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones. El humano lo va a hacer de una manera muy eficiente, pues utilizando la glucosa, que se llama ciclo de Krebs, y va a producir 38 ATPs y solo va a intervenir 2 de estos ATPs. La otro tipo de respiración que se lleva a cabo es la anaeróbica. En esta no se va a utilizar el oxígeno, se va a utilizar otro elemento de la derecha de la tabla periódica que tenga una menor electronegatividad que el oxígeno y por esto mismo va a producir pues menor ATP. Puede utilizar compuestos como el dióxido de carbono, el hierro y el azufre y pues va a producir menos energía que el oxígeno. Bueno, de igual manera, los organismos se pueden clasificar dependiendo de la manera en la que obtienen carbono. Existen los organismos autótrofos y los heterótrofos. Un organismo autótrofo va a obtener el carbono del dióxido de carbono atmosférico, mientras que uno heterótrofo va a obtener el carbono de compuestos complejos de carbono. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de bacterias como tal. Las bacterias van a ser microorganismos procariotas de 0.5 macromilímetros de longitud con diversas formas. No van a tener un núcleo definido ni organelos membranosos internos. Generalmente van a tener una pared celular compuesta de peptidoglucanos y algunas van a tener sistemas de locomoción como flagelos. Intervienen en el ciclo biogeoquímico como el ciclo de nitrógeno. No todas las bacterias se pueden hacer crecer en laboratorios. Se cree que el 90% de todas las bacterias pues no han sido descritas. La palabra bacteria proviene del griego bacterión, que significa bastón pequeño. Se considera que las mitocondrias de las eucariotas es una endosimbiosis de una proteobacteria. La bacteria más grande alcanza los 0.5 micromilímetros y la más pequeña va a ser de 0.3 macromilímetros, perdón. Son macro, no micro. En algunas bacterias hay pleomorfismo. Esto se refiere a que cambian de forma según el medio en el que se encuentren. Pues como ya mencioné, hay una gran diversidad de formas. La primera que vamos a ver son los cocos, que pues proviene del griego cocos y significa grano en forma esférica. Tenemos también, pues dependiendo de cómo estén agrupados estos cocos, más maneras de decirles. Si están juntos 2 cocos, van a ser diplococos. Si están agrupados en 4, de esta manera, van a ser tetracocos. Si están en cadenas, van a ser estreptococos.
Y si se encuentran duplicadas en forma de racimo, como racimo de uvas, así, pum, 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 pirámide invertida, se van a conocer como estafilococos. También vamos a tener otras formas, como el bacilo, que va a ser en forma de bastoncillo, que es una forma helicoidal, más bien. Tenemos dentro de las helicoidales también el vibrio, que va a estar ligeramente curveada, va a tener una forma como arriñonada o como de coma, así. Tenemos también el espirilo, y va a ser una forma helicoidal rígida. Van a ser como espirales, ¿sí? Y la espiroqueta, pues van a estar los espirales mucho más juntos. Ay, no sé dibujar muy bien, pero hay más o menos. La forma de las bacterias va a ser definida por el citoesqueleto y la pared celular. La forma va a definir la capacidad de adhesión y de adherir nutrientes que tiene pues la bacteria. Las bacterias pueden anclarse a superficies, formar un agregado celular llamado biopelícula. Esta va a permitir formar una comunidad de especies para formar microcolonias que generan simbiosis, protección, canales de nutrición entre los individuos, entre otras cosas. La mayoría de las veces así se presentan las bacterias pues en comunidades, en un agregado celular. Tienen también un nucleoide, que es una estructura elemental que contiene ADN circular y pues un único cromosoma. Los organelos no van a tener membrana. Tienen también plásmidos, que son pequeñas moléculas circulares de ADN. Tienen vacuolas, que son gránulos con sustancias de reserva. Ribosomas, que van a sintetizar proteínas. Y pues una membrana citoplasmática compuesta de lípidos y una pared celular hecha de peptidoglucanos, que va a contener aminoácidos D. De esta manera se protegen las peptidasas. Según la membrana y su estructura, se clasifican las bacterias en gram negativo y gram positivo. En la membrana se producen varias funciones, como la barrera osmótica, el transporte, la síntesis de energía. Las membranas van a crear un gradiente entre el potencial eléctrico del interior y exterior celular, lo que va a permitir un transporte de electrones y que se produzca ATP. Ahora voy a hablar de la clasificación que les acabo de mencionar de las bacterias, que van a ser las bacterias gram positivas y las gram negativas. En las bacterias gram negativas vamos a tener la siguiente estructura. Van a tener una bicapa de fosfolípidos, que sería esta. Luego van a tener un espacio periplasmático entre esta bicapa fosfolipídica y la siguiente capa, que vendría siendo pues la pared celular externa, que está hecha de una capa gruesa de peptidoglucanos. Esta pared celular hecha de peptidoglucanos le va a es más fuerte y por lo tanto le va a dar resistencia a la bacteria. Los peptidoglucanos van a estar conformados de glucosas modificadas.
ahorita voy a hablar de la tinción de Gram. Bueno, también vamos a tener a las gram negativas, que van a tener la siguiente estructura. Están formadas de dos bicapas fosfolipídicas, esta sería una y esta sería dos. Una va a estar externa, esta, externa. Y pues la otra vendría siendo pues la que está interna. Esto claramente en relación a la pared de peptidoglucanos. Esta pared de peptidoglucanos va a ser pues más delgada que en la gram negativa y se va a unir a los fosfolípidos y las lipoproteínas, a los lipopolisacáridos y a las lipoproteínas, que van a estar en la membrana fosfolipídica, por aquí. Aquí vamos a tener lipopolisacáridos y fosfolípidos y lipoproteínas. Vamos a tener algo llamado pues tinción de Gram, que pues como lo dice el nombre, es un tipo de tinción que nos ayuda a saber si una bacteria es gram negativa o gram positiva. Esta tinción no se va a adherir a la membrana fosfolipídica, por lo que en las bacterias gram negativas no va a teñir a la bacteria. En cambio, en las gram positivas se va a adherir a la pared celular conformada de peptidoglucanos y pues de esta manera lo va a teñir. Entonces, si es una bacteria gram positiva, la tinción de Gram sí lo va a teñir, y si es una gram negativa, no lo va a teñir. Estas diferencias de la estructura van a originar cambios en la susceptibilidad antibiótica de la bacteria. Ahora vamos a hablar de algunas estructuras de la bacteria. Primero tenemos a los flagelos, que vendrían siendo estos, que son largos apéndices filamentosos de proteínas con longitud de hasta 20 macromilímetros. Son impulsados por transferencia de iones movidos por un gradiente de la membrana. También vamos a tener las fimbrias, que van a ser estos como palitos más chiquitos que tiene la bacteria. Estos nada más. Los largos son pilis, son otra cosa. Las fimbrias van a ser filamentos finos que se distribuyen sobre la superficie de la célula. Van a poseer pelos finos que ayudan a la adherencia de la pirulencia. O sea, la fimbria va a tener como pelitos chiquitos. Vamos a tener también el pili, que es estos larguitos, que pues como lo dije son mayores que las fimbrias, igual son filamentos que se utilizan para transferencia de material genético en la conjugación bacteriana. De igual manera vamos a tener la cápsula, que pues vendría siendo pues toda la cápsula, ¿no? Todo esto. Algunas bacterias van a acumular material en su exterior. Si es rígido, es una cápsula. Si es flexible, esto va a ser una gliescalix. Estas estructuras van a proteger a la célula de ser fagocitada, como pues por macrófagos, ¿no? También actúan como antígenos, adherencia y formación de biopelículas. Vamos a tener también unas estructuras que se llaman endoporas, que
que solo la tienen algunas bacterias, que van a ser como estructuras durmientes muy resilientes, que son impermeables y rígidas, no van a tener metabolismo resistente a los rayos UV, detergentes, desinfectantes, calor, presión, entre otras. Ahora vamos a hablar del metabolismo de las bacterias. Las bacterias tienen un metabolismo muy variado, por lo tanto se va a clasificar según el origen del carbono, según su fuente de energía y según sus donadores de electrones. Según el origen del carbono, se va a dividir en dos clasificaciones que ya vimos antes, es heterótrofas y autótrofas. Las heterótrofas usan compuestos orgánicos y las autótrofas van a fijar el CO2 atmosférico. También tenemos pues que se clasifican según su fuente de energía. Vamos a tener dos clasificaciones que van a ser las fotótrofas y las quiotótrofas. Las fotótrofas van a emplear la luz, que vendría siendo pues la fotosíntesis, ¿no? Las quiotótrofas van a emplear sustancias químicas oxidadas a expensas del oxígeno u otros receptores de electrón. También vamos a tener pues que se clasifican según sus donadores de electrones. Vamos a tener dos clasificaciones aquí, las litótrofas y las organotótrofas. En las litótrofas los donadores de electrones son compuestos orgánicos y en las organotótrofas los donadores de electrones son compuestos orgánicos. Bueno, ahora vamos a hablar del crecimiento o la reproducción de las bacterias. La reproducción de las bacterias ocurre por duplicación. Se obtienen células con información genética idéntica. Una bacteria gram negativa se va a dividir de cada 20 a 30 minutos. Una gram negativa de cada 15 a 20 minutos. Hay conjugación bacteriana. Pueden intercambiar material genético por pili, llamado plásmidos, y algunas pueden integrarse al cromosoma bacteriano. Ahora, como al crecimiento como tal de las bacterias, en el crecimiento va a haber tres fases. Va a ser la fase en realidad son 4, pero la cuarta es muerte, entonces ya no cuenta. Van a ser 3 fases. La fase 0, que también se llama de adaptación. La fase exponencial, la fase estacionaria y pues la muerte, ¿no? Esta tabla nos va a ayudar como a ver la representación de la vida de las bacterias. En la primera fase, la fase 0 o fase de adaptación, va a ser un proceso de preparación lento, va a ser un crecimiento para mucha síntesis de proteínas. Entonces, aquí va a ser un proceso de preparación lento, un crecimiento, se van a sintetizar aquí muchas proteínas, ¿no? En la fase exponencial, la tasa va a subir hasta que el nutrimiento se agote. O sea, las bacterias se van a multiplicar de manera exponencial, como lo dice su nombre, o sea, muchísimo, hasta que los nutrientes, o sea, hasta que ya no tengan nutrientes y ya no puedan pues duplicarse más. En la fase estacionaria, las fuentes secundarias de energía o reserva expresan proteínas para intentar pues generar más nutrientes. Pero pues aquí ya la cantidad de bacterias que se tiene se va a quedar como al mismo nivel, ya no va a seguir subiendo, ¿no? Y pues por último vamos a tener la muerte, que se va a dar por falta de nutrientes o espacio o pues alguna toxina que hay en el medio y pues se va a morir la célula.
Bueno, ahora vamos a hablar de bacterias más como específicamente. Vamos a empezar con Staphylococcus. Es un grupo de bacterias heterogéneo. Esta es una foto de Staphylococcus. Es gram positivo. La palabra Staphylococcus la podemos dividir en dos partes: coccus, que significa grano o baya, y staphyle, que significa racimo de uvas. Y pues como vemos aquí en este dibujito, en efecto, pues tiene forma de racimo de uvas, ¿no? Son pequeños circulitos o bayas agrupados en un racimo de uvas. Son inmóviles, anaerobias facultativas. Esto se refiere a que pueden vivir con o sin oxígeno. Necesitan un pH de 7 a 7.5 para desarrollarse. Crece en un patrón de uvas por una división asimétrica. Hay 17 especies de Staphylococcus en el cuerpo humano. Pueden crecer con sal, necesitan una temperatura de 35 grados para desarrollarse. Es como la temperatura óptima, pero en realidad pues pueden desarrollarse en un rango de 28 a 47 grados. Crece en una variedad de condiciones y no es exigente nutricional. Reside en la piel, en mucosas, en harinas. Se encuentra en el 25% de la población en forma asintomática. La virulencia se controla por plásmidos y quorum sensing. Si la densidad es baja, se promueve la adhesión y la colonización. Si la densidad de la bacteria es muy alta, lo que se va a promover más bien es la invasión tisular al producir enzimas y toxinas. Para crecer necesita de sangre, ya que esta tiene proteínas y grupos hemo. El grupo hemo es una forma biológica del elemento hierro y en sí pues el hemo es hierro con proteínas. Tiene varias capas de envoltura, lo que la protege y permite su adherencia. Hay una envoltura mucoide y una polisacárida. Bueno, aquí vamos a tener un dibujo representando al Staphylococcus como tal, que es gram positivo, como ya había mencionado. Vamos a tener, pues por lo mismo que es gram positivo, la bicapa de fosfolípidos, el espacio pericondrial, la pared de peptidoglucanos, que como ya habíamos dicho va a ser más gruesa, y una cápsula mucoide, como había mencionado. Aquí está dibujada con rojito, es todo esto rojito que tenemos aquí. Los peptidoglucanos usualmente activa al sistema inmune y pues esto atrae a los leucocitos, es sensible al lisosoma que lo destruye. La cápsula mucoide, que es pues la que tendría estando acá, impide la exposición del peptidoglucano, que está aquí, y permite la adherencia a tejidos y células. También va a proteger de fagocitosis y va a impedir la unión del complemento C3. También en la misma cápsula mucoide va a haber ácido láctico que se va a producir a partir de carbohidratos y va a cambiar el pH del medio, impidiendo que otras bacterias crezcan y desnaturalizando bacterias del tejido. Tenemos también coagulasa, que va a catalizar la conversión de fibrinógeno y fibrino, y pues esto lo que va a hacer es formar coágulos y recubrir la célula. Lo hace más difícil de fagocitar y de detener. También vamos a tener ácido teicoico, que va a permitir la adhesión y va a inhibir la quimiotaxis y la fagocitosis. Vamos a tener de igual manera catalasa, que va a romper el agua para hacerlo H2O, y así va a proteger a neutrófilos. Vamos a tener de igual manera hemolicinas,
que van a lisar eritrocitos para obtener el hierro de su hemoglobina y poder crecer. O sea, le van a quitar al eritrocito su hierro y pues esto lo van a utilizar para su crecimiento, ¿no? Vamos a tener una toxina beta, que es un surfactante que rompe la mielina. Vamos a tener de igual manera leucocianina, que es un surfactante que rompe la membrana de macrófagos y polimorfonucleares. Vamos a tener aquí una proteína A, que está dibujada como un cuadrito aquí, que se va a unir a la porción Fc de los anticuerpos. Esto va a ser inútiles a dichos anticuerpos. Las penicilasas van a romper penicilinas, ¿no? Que también la vamos a tener aquí. Y pues esta vendría siendo la estructura de el Staphylococcus y pues sus componentes y lo que hace cada componente. La siguiente bacteria es Staphylococcus aureus. Es una bacteria gram positiva, es anaerobia facultativa, lo que significa que puede sobrevivir con o sin oxígeno. Está en forma de cocos y crece en racimos de uvas y en diplococos. De igual manera produce coagulasa y catalasa. Estas bacterias normalmente se encuentran inmóviles y 1 de cada 3 personas lo tiene, ya que es parte de la microbiota normal. Esta bacteria es la principal causante de todas las infecciones hospitalarias. De igual manera, pues esta habita en la mucosa y en la piel. Muchas cepas de esta bacteria son resistentes a la penicilina G. Se encuentra recubierta de una capa de polisacáridos extraña llamada cápsula mucoide. Esta cápsula incrementa su capacidad de generar de adherencia y evita su reconocimiento inmunológico. También tiene una gran cantidad de enzimas, toxinas y factores antígenos. Por esto mismo puede producir muchos síntomas y formas de destrucción de tejido. Para estudiar a esta bacteria se va a clasificar en 2 divisiones: las infecciones supurativas y las infecciones mediadas por toxinas. Vamos primero a hablar de las infecciones supurativas. Las infecciones supurativas están relacionadas con el crecimiento de la bacteria. Forma una colonia y pus. Se dan por la presencia directa de la bacteria en un tejido. Dentro de estas infecciones supurativas vamos a tener primero los abscesos. Voy a subrayar con un color cuáles van a ser las infecciones supurativas. Entonces, el absceso va a ser una infección supurativa, el impéntigo también. Un absceso es una acumulación de pus, se da más usualmente en la piel y en las mucosas y pueden diseminarse, o sea que se pueden expander, ¿no? O sea, puede empezar aquí el absceso y expandirse para los lados. También tenemos al impéntigo, que es una infección superficial de la piel que se da mayor frecuentemente en niñas. Esta se va a producir cuando hay una erosión o herida en la piel y pues las bacterias residentes en la piel entran y van a generar pues estas vesículas que tenemos aquí. También tenemos en las infecciones supurativas a la foliculitis. Uy, me estoy peleando con esto. A la foliculitis y a la celulitis. La foliculitis
Va a ser una infección de los folículos pilosos y pues va a producir lesiones dolorosas rojizas pequeñas, que son pues estas, ¿no? En la celulitis pues se dan usualmente en la zona orbitaria y en esta va a haber un edema, tenemos el edema. También va a haber dolor, eritema y fiebre. Dentro de las infecciones igual supurativas vamos a tener la endocarditis. La endocarditis usualmente es una disminución por una herida en piel o mucosa. La diseminación puede ir a cualquier tejido, pues como el corazón en este caso, el hueso, las articulaciones o el músculo. La siguiente clasificación que tenemos va a ser las enfermedades mediadas por toxinas. En estas la enfermedad no se debe a la pus o a la bacteria como tal, sino que se debe a las toxinas que tiene la bacteria o las enzimas o a la reacción inmune que tiene como tal el cuerpo. De estas vamos a tener 3 enfermedades principales que se causan por toxinas. La primera va a ser la intoxicación alimentaria. También vamos a tener el síndrome del choque tóxico y la dermatitis exfoliativa. En la intoxicación alimentaria, lo que va a ocurrir es que algunas toxinas de la bacteria son termoestables. Esto provoca que, aunque se hayan cocinado los alimentos, pues las toxinas activas se quedan ahí. O sea, aunque tú con la temperatura estás matando a la bacteria, las toxinas que tenía la bacteria se quedan en el alimento. Estas toxinas son llamadas enterotoxinas y pueden destruir las estructuras del intestino. Esto disminuye la capacidad de absorber alimentos y aumenta la osmosidad en el intestino, lo que va a causar pues una diarrea grave en la mayoría de los casos. Luego vamos a tener la dermatitis exfoliativa, que es un eritema extenso y descamativo. Aquí vemos las escamitas, que vemos cómo se está descamando la piel. Y pues las toxinas de la bacteria lo que van a hacer es destruir los desmosomas que unen a la piel y puede provocar pues esto hipotermia, deshidratación, pérdida de electrolitos. Esta enfermedad se va a tratar como una quemadura y va a tener un peligro de una infección oportuna. Como vemos, pues en realidad la lesión se parece un poco a una quemadura y pues por la pérdida de estos desmosomas lo que pasa es que la piel, una capa de la piel se empieza a levantar. La siguiente enfermedad que tenemos es el síndrome del choque tóxico. Es una intoxicación multisistémica. En esta algunas toxinas o proteínas antigénicas producen muchas interleucinas y esto provoca una gran vasodilatación. La vasodilatación lo que va a hacer es bajar la presión sistémica y en muchos casos pues causar la muerte. Dentro de este síndrome del choque tóxico vamos a tener el síndrome del choque tóxico menstrual. Esta la vimos en la clase y me llamó mucho la atención. Vimos el caso de una modelo que se muere por esto. No se muere, más bien le quitan una pierna. Y es una enfermedad muy grave, pues ya que es mortal.
presenta fiebre y hipotensión. Estos son como los síntomas principales. Hay una incidencia de 0.5 casos por cada 100,000 personas. La mayoría de los casos se dieron entre 1970 y 1980, ya que se inició con el uso de los tampones menstruales. Y estos, pues en esas épocas tenían un diseño pues un poco anticuado, ¿no? La bacteria como tal se encuentra vaginalmente. Es parte de la microbiota que tenemos ahí y normalmente pues es asintomático, ya que se encuentra controlado y en equilibrio con pues las otras bacterias que están ahí. Lo que pasa en esta enfermedad es que cuando se introduce el tampón se absorbe la sangre de la menstruación. Esto atrae a la bacteria para crecer en el tampón como tal. Y sin sistema de regulación bacteriano, la bacteria activa su sistema de invasión y produce superantígenos, toxinas que son absorbidas por la mucosa vaginal. El sistema inmune reacciona con citocinas que producen inflamación, de igual manera hipotensión, diarrea, vómito, eritema y pues al final muerte. Esta enfermedad se puede prevenir con una buena higiene al insertar el tampón, o sea, lavarse las manos antes de insertar el tampón, no reutilizarlos, elegir el mínimo grado de absorción apropiado al flujo. O sea, si tienes un flujo abundante, pues no puedes usar un tampón de flujo moderado. O sea, tienes que elegir bien el tampón que estás usando y pues no pasarte de 8 horas para cambiártelo. Es recomendable no usarlo a menos que sea necesario y pues, por ejemplo, al dormir mejor usar toallas sanitarias. La siguiente bacteria van a ser los Streptococcus. Los Streptococcus es una bacteria gram positiva. La palabra Streptococcus se puede dividir en dos partes. En streptus, que significa flexible, y coccus, que pues como ya sabemos significa grano o valla. Esta bacteria necesita un pH de 5.5 a 6.2 para poder desarrollarse de manera óptima y una temperatura de entre 30 y 40 grados Celsius. Suele crecer ya sea en pares, o sea, en diplococos o en cadenas, como lo vemos aquí en la imagen. Y pues se reproduce sobre un eje, ¿no? Entonces pues nunca va a estar en forma de valla, por ejemplo. Es anaerobia facultativo, o sea, puede vivir con o sin oxígeno. Fermenta carbohidratos y ácido láctico. Es muy exigente nutricionalmente hablando. Necesita también de medios complejos, principalmente enriquecidos con sangre o suero. Son catalosa negativas y hay más de 100 especies de Streptococcus. Los Streptococcus se clasifican ya sea a sus propiedades serológicas o a sus patrones hemofílicos. Dentro de las propiedades serológicas se clasifican según su relación con diferentes constituyentes del suero. Se toma en cuenta los polisacáridos C de la pared celular y pues la pared celular está compuesta por una capa de peptidoglucanos
Dentro de esta capa hay carbohidratos C y proteínas M, y estos dos factores son antigénicos. Dentro de las propiedades serológicas vamos a tener los Streptococcus del grupo A, que van a generar infecciones supurativas como la faringitis, la escarlatina y la celulitis, y las infecciones no supurativas como la fiebre reumática y glomeritis. La segunda clasificación va a ser gracias a sus patrones hemofílicos. La hemoglobina se descompone en otras moléculas según la capacidad de la bacteria para utilizar hemoglobina. Y pues dentro de estos patrones hemofílicos se va a clasificar en tres: en hemólisis completa beta, hemólisis incompleta alfa y hemólisis ausente gamma. Vamos a tener tres colores diferentes. Dependiendo de la presencia de lo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, vamos a tener un color rojo, un halo incoloro, y esto se da en la hemólisis ausente gamma. La biliverdina se da en la hemólisis incompleta alfa y va a tener pues un color verde. Va a tener un halo verde de igual manera. Aquí vamos a dibujarle su halito verde. Y vamos a tener una última que va a ser la bilirrubina. La bilirrubina va a pintar, o va a dar un color más bien amarillo rojizo, no va a tener halo y se va a dar en la hemólisis completa beta. Aquí tenemos que esta es pues hemoglobina. Hemoglobina, globina, biliverdina y bilirrubina. En el grupo A, de lo que ya hablamos, que son los Streptococcus del grupo A, cuando se clasifica por propiedades serológicas, vamos a tener pues el Streptococcus piógenes, que es que se relaciona originalmente con la formación de pus. Vamos a también tener el Streptococcus mini, que va a ser leve y se va a relacionar con infecciones leves. Streptococcus mutans, que va a ser cambiante de forma según el medio en el que crezca. Y el Enterococcus, que se va a dar en el intestino. Muchos son resistentes a antibióticos. En esta imagen vamos a tener pues como tal la estructura del Streptococcus como tal. Podemos ver aquí que es pues gram positiva, ¿no? Tenemos la membrana de fosfolípidos, tenemos el espacio periplasmático, tenemos la pared de peptidoglucanos. Aquí de igual manera vamos a tener fimbrias de adhesión, que van a ser estas. Vamos a tener una proteína transmembranal M. Se clasifica en 80 tipos inmunológicos y esta se une
a la parte Fc del anticuerpo. Va a bloquear a C3b del complemento. Se va también a unir a fibrinógenos y esto va a activar a los neutrófilos. Y pues los neutrófilos lo que van a hacer es liberar una cantidad de enzimas, provocando un shock. Y pues esto va a tener una mortalidad del 80%, ¿no? Vamos también, bueno, también el Streptococcus lo que va a hacer es producir enzimas al exterior. Estas enzimas se llaman exotoxinas termoestables, ¿no? Estas pueden ser, por ejemplo, la enterosinasa. La enterosinasa degrada plasminógeno a plasmina, degrada fibrinógeno también, lisa el coágulo y esto favorece a la diseminancia. Eso va a ser de la streptosinasa. La hialuronidasa lo que va a hacer es lisar el ácido hialurónico de tejidos y esto va a permitir la ay, se me traba la lengua, diseminación. También vamos a tener la peptidasa CSA y esta va a inhibir lo que es el complemento. La estreptolicina que va a generar la lisis de eritrocitos, neutrófilos, plaquetas y va a atacar al tejido cardíaco. Vamos a tener también la exotoxina pirogénica, que va a ser una estreptocoica, perdón. Va a provocar acumulación de eritrocitos y va a formar un coágulo y una gran activación inmunogénica. Va a activar al complejo mayor de histocompatibilidad también. También vamos a tener el ácido hialurónico, que lo tenemos aquí. La bacteria se cubre con para no ser detectada por el sistema inmune, ya que es igual al que usa el cuerpo. Entonces, pues el cuerpo no lo detecta, ¿no? Si se generan anticuerpos contra causa fiebre reumática. La proteína T va a ser resistente a la tripsina. Vamos a tener también... no lo puse aquí, pero también vamos a tener a un carbohidrato C. Carbohidrato C, que va a variar mucho de ahí la clasificación, ¿no? Vamos a tener ácido lipoteicoico. Se va a unir a ácidos grasos de la fibronectina. Y pues creo que sería todo como de la estructura del Streptococcus.
La siguiente bacteria va a ser Lactobacillus. Esta es habitualmente benigna e incluso necesaria. Producen ácido láctico, lo que hace que su ambiente sea ácido. Esto lo que va a hacer es inhibir a otras bacterias. Por esto mismo es que es necesaria y buena. Y pues nos recomiendan como tomar lactobacillus. Van a ser bacterias anaerobias facultativas, acidofílicas, acidogénicas y acidoúricas. No requieren hierro. Obtienen su energía por fermentación de carbohidratos. Tolera el peróxido de hidrógeno. No tiene cadena respiratoria. El pH óptimo que va a necesitar va a ser de 4 a 5 y su temperatura óptima de 30 a 40 grados Celsius. Es una bacteria gram positiva, como las demás. Se encuentran habitualmente inmóviles. Son pleomorfos y proteolíticos. Crecen en pareja. Aquí podemos ver. Tenemos dos y tenemos dos y tenemos dos. Siempre van a estar en parejitas. Y también pues tienen poca adherencia. Son resistentes a la vancomicina. Son sensibles a la penicilina y a la aminoglucidad. Su metabolismo es oxidativo y fermentativo y se van a clasificar en dos, en heterofermentativas y en homeofermentativas. Las heterofermentativas van a producir otros ácidos aparte del ácido acético. Y las homeofermentativas van a producir solo un ácido, usualmente el acético. La superficie de la luz intestinal acumula más o menos 100 trillones de microorganismos, nada más. Posiblemente en la evolución humana se fue adaptando a dosis elevadas de bacterias acidolácticas vivas. Vamos a tener también aquí 4 conceptos importantes, lo que va a ser el probiótico. Los lactobacilos se usan mucho como productos que contienen cepas de microorganismos viables. Los prebióticos, que son ingredientes no digeribles, que son beneficiosos para estimular el crecimiento selectivo de un número de especies. La fibra dietética, que son diversos carbohidratos resistentes a hidrólisis del intestino humano. Y los simbióticos, que son productos que contienen prebióticos y probióticos. Ahora vamos a hablar de la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria gram negativa en forma de bacilo, que no es un exigente nutricional. Tiene oxidasa negativa y catalasa positiva, es anaerobia facultativa, necesita una temperatura óptima para desarrollarse de 37 grados centígrados, crece en agar, fermenta glucosa y lactosa que van a producir ácido y gas. Fue descrita por Theodor V. Eskerin, que fue un microbiólogo alemán.
en 1884. Su primer nombre fue Bacterium coli commune. Es una bacteria comensal en la mayoría de los mamíferos sanos y esta se va a presentar horas después del nacimiento. Es poco exigente y crece rápido, es altamente flexible y permite la movilidad del material genético, por esto origina cepas patogénicas que cambian de características constantemente. Hay varios tipos de E. coli, bueno, aquí tenemos el E. coli como tal. El primer tipo de E. coli que vamos a tener es el E. coli la E. coli enteropatógena o EPS, que va a adherirse a los enterocitos del intestino, provocando estructuras concentradas de actina, y esto va a alterar al citoesqueleto, y esta alteración del citoesqueleto lo que va a hacer es cambiar la función normal del enterocito en la absorción y secreción de iones, provocando un aumento de la osmosidad en el lumen intestinal. Aquí podemos ver un esquema de el intestino como tal y su luz intestinal o lumen intestinal, con sus enterocitos que lo recubren, un acercamiento del enterocito. Podemos ver aquí cómo se va a adherir el E. coli. Aquí podemos ver esta adhesión más de cerca. Se va a adherir el E. coli y va a cambiar el citoesqueleto. Estos cambios van a provocar a estructuras concentradas de actina y pues se va a alterar la función normal del enterocito como tal, ¿no? El siguiente tipo de E. coli que tenemos es la E. coli enterotoxigénica o ESET, que va a producir dos tipos de toxina, la enterotoxina resistente al calor y la enterotoxina termohábil. La enterotoxina resistente al calor va a activar a la adenilciclasa. Tenemos esas toxinas van a activar a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a aumentar el AMPC y esto va a activar a la proteína quinasa, que va a alterar los canales de calcio y va a impedir la secreción de el calcio y la absorción del cloruro de sodio. Esto va a aumentar la concentración de los iones y va a causar diarrea. Luego vamos a tener a la enterotoxina termosensible, que va a activar el receptor de guanilciclasa que tenemos aquí. La activación de este receptor va a aumentar el GMPC. El GMPC va a producir un aumento en la secreción del cloro y la absorción del cloruro de sodio, y esto va a provocar diarrea. Vamos a tener también otros tres tipos de E. coli. El E. coli enteroagregativa o EAS, que va a ser llamada así por su hábito de crecimiento en forma de ladrillos apilados. Aquí tenemos los ladrillitos apilados. Esta no va a invadir, pero va a producir enterotoxinas que van a causar diarrea. Luego vamos a tener a la E. coli enteroinvasiva o EIS, que va a acceder a la submucosa a través de las células M y va a causar inflamación, fiebre y diarrea. Luego tenemos a la EHS o la E. coli enterohemorrágica. Esta lo que va a hacer es que va a tener una toxina de Shigella dicenteric, no sé si se pronuncia así, la verdad. Esta toxina va a ser liberada ante la lisis celular y los antibióticos, al destruir la bacteria, van a provocar una liberación de la toxina. Entonces el antibiótico va a destruir a la bacteria y esta bacteria, al ser destruida, va a liberar estas toxinas. También vamos a tener a la E. coli extraintestinal o EXPS. No encontré foto, pero pues esta va a causar infecciones de vías urinarias, sistema nervioso central, entre otras cosas. Tenemos también la treponema
que aquí tenemos el dibujito. Como podemos ver, tiene forma de tirabuzón, tiene un cuerpo flexible, es gram negativa, tiene está endoflagelada, se mueve por rotación, no es cultivable, es anaerobia, no tiene ciclo de Krebs, por lo que depende del metabolismo del hospedero. Es muy sensible al oxígeno, ya que no tiene catalasas que lo protejan del mismo, y es resistente a la fagocitosis y se adhiere a la fibronectina. Vamos a tener pues aquí las imágenes de la treponema como tal. Vamos a tener un tipo de treponema que se llama Treponema pallidum, que va a causar sífilis. La sífilis se va a originar en América, no es muy contagioso, solo hay 30% de probabilidad con un contacto sexual con un infectado de contagio. La sífilis puede persistir por años y va a haber una transferencia hacia el feto. La sífilis va a tener 3 etapas, la inicial o inicial primaria, que va a ser una lesión chancro en los 10 a 15 días después del contacto con un infectado. Hay pápula indolora con bordes elevados y en 2 meses se va a curar. La segunda fase va a ser una disminución o diseminación de la infección. Va a haber lesiones cutáneas por todo el cuerpo, síntomas de pseudogripe, dolor de garganta, fiebre, exantema, condiloma, lata, que va a ser lesiones elevadas de pliegues cutáneos, y por último la tercera fase, que va a ser una fase de latencia. La infección va a ser crónica y asintomática. Si es neurosífilis, va a haber una destrucción de tejidos, lo cual va a causar demencia. La siguiente bacteria va a ser la Neisseria. Hay 29 especies de Neisseria. Son comensales en boca. Son Diplococcus, aquí podemos ver que siempre vienen en pares. Es una bacteria gram negativa. Tiene forma arriñonada con las caras cóncavas enfrentadas. No está esporulado, no es móvil, tiene fimbrias, aquí las podemos ver. Es aerobia también. Es poco resistente al ambiente y tiene una nutrición pues muy exigente. Necesita una temperatura óptima de 35 a 37 grados Celsius. Es exclusivo del humano. La mayoría de las especies no son patógenas. De hecho, de las 29, solo 2 son patógenas, que son la Neisseria gonorrhoeae y la meningitidis. Va a tener catalasa positiva. Fue identificada por Albert Neisser en 1879. Tiene pili, que va a permitirle una adherencia y transferencia de ADN. Tiene factores antigénicos y hay muchas variedades de sus proteínas. Tiene proteínas que componen el 70% de la membrana. Va a provocar una desgranulación de los neutrófilos. Va a tener lipoligosacáridos y endotoxinas C. Va a causar citotoxicidad celular y, pues como ya mencioné, va a atraer a los neutrófilos para desgranularlos. Va a tener proteínas o PPA, que van a permitir la unión celular, que va a estar relacionada a la opacidad celular. Necesitan hierro y van a producir IgA proteasa. No tienen cápsula ni esporas. Desprenden capas de membranas en crecimiento que se van a unir a los anticuerpos, van a producir lactomasas y se va a adherir a las células de las mucosas. Va a penetrar estas células y se va a multiplicar. Necesita un pH óptimo de 7.2 a 7.6. La temperatura pues ya la dije. Es aerobio, intercelular y es difícil su crecimiento en un laboratorio. Va a liberar factor de necrosis tumoral, que se abrevia así. Y pues va a tener de igual manera una cápsula de polisacáridos que va a protegerla de la fagocitosis. De las 2 especies que les dije que eran patógenas,
Vamos a hablar primero de la Neisseria gonorrhoeae. Tiene una mayor prevalencia entre los 15 y los 24 años. Es por transmisión sexual y hay un 50% de probabilidad de contagio en un contacto sexual para la mujer y en el hombre solo un 20%. Es reservorio de infecciones asintomáticas en mujer de un 50% y se encuentra en recto y en faringe normalmente. En hombre es mucho más agudo. Después de 2 a 5 días va a haber un exudado purulento, epididimitis y prostatitis y enfermedad pélvica inflamatoria. Hay más riesgo de contraer esta enfermedad si la mujer tiene un DIU. Hay tratamiento con penicilina y pues es una infección crónica que puede ocasionar pues que el huésped se haga estéril. La siguiente es la Neisseria meningitidis. Esta va a ingresar por la narofaringe. Aquí tenemos pues, la meningitidis. Va a ingresar por la nasofaringe, va a provocar una pseudogripe y va a acceder de esta manera a las meninges, provocando meningitis cerebroespinal en unos 2 a 10 días después de que entra al cuerpo. Hay una mayor incidencia en niños menores de 5 años y los síntomas va a ser rigidez en nuca, cefalea, mareos, vómito, hipotermia y septicemia. La mortalidad es del 25% y sí hay vacuna. La siguiente bacteria va a ser la Actinomyces o Actinomyces, no sé cómo se pronuncia la verdad. Va a tener forma de bacilo que van a formarse en conglomerados y van a conformar pues rayitos así. Es una bacteria gram positiva. Es facultativa o estricta, es inmóvil, tiene un crecimiento lento, causa infecciones crónicas, va a ser un patógeno oportunista. La palabra como tal, actinomyces, se puede dividir en dos: actino, que va a significar rayos, y myces, que va a significar hongos. Forma filamentos parecidos a los hongos. Hay 50 especies de esta bacteria. Se encuentra en vías respiratorias superiores, digestivo y en genitales. Tiene baja virulencia y no es una infección de propagación. Es usual en infecciones cervicofaciales. Puede estar relacionado con un uso del DIU. Es sensible a la penicilina, no produce toxina, tiene una acción patógena por capacidad de adherencia, no aumenta el volumen granular, compite con las células por los nutrientes, crece en lugares de baja tensión de oxígeno, y las especies más usuales de esta bacteria es la A. israelí y la A. odontolithicus y también la A. viscosus. Aquí tenemos imágenes de la bacteria como tal. Tenemos aquí que son bacilos en conglomerados que forman rayitos. La siguiente bacteria que tenemos es la Rickettsias, que es una bacteria muy muy pequeña. Aquí tenemos un dibujito. Es gram negativa. Tiene muy poco peptidoglucano, no tiene muchas rutas metabólicas como la glucólisis, no se pueden hacer crecer en cultivos, genéticamente son muy parecidos a las mitocondrias, son transmitidas por ácaros, garrapatas, pulgas y piojos. Aquí tenemos cómo se transfieren. Por lo que yo sé, se transmite principalmente por garrapatas. Las garrapatas se me hacen muy asquerosas. Y normalmente pues nosotros entramos en contacto con las garrapatas pues por estar en contacto con animales, ¿no?, que tienen garrapatas.
No es sensible a la penicilina, tiene poco metabolismo y doble membrana, causa fiebre y daño en músculo. Se puede detectar por un examen de laboratorio llamado reacciones fibriles. Se utiliza negativa, puede ser intracelular, es una bacteria intracelular anaerobia, produce toxinas que causan diarrea, se transmite por heces en alimentos que se consumen. Esto lo que pasa no es que pues consumamos alimentos con popó, es más bien que no se desinfectan de manera adecuada los alimentos. Es muy común, por ejemplo, en las fresas y en el huevo, que están como en contacto con ese, es el huevo en específico, pues del animal, de la gallina, y no se desinfecta de manera adecuada, y al momento de abrir el huevo, pues se le va un cachito de popó y pues te comes la bacteria, ¿no? Pueden aparecer como brotes en escuelas y restaurantes justo por esto que les mencioné, que son en los alimentos, si no se tiene cuidado y no se lavan bien los alimentos. Tiene un periodo de incubación de 5 a 36 horas. No resiste un pH ácido. No. Y se usan cetalosporinas de tercera a quinta generación para tratarlo. La siguiente bacteria de la que vamos a hablar es la Pseudomonas aeruginosa. Es una bacteria gram negativa, aeróbica, tiene una movilidad unipolar, es una bacteria oportunista, va a producir una gran variedad de toxinas y va a producir biofilms. Es muy exigente en nutrientes y usualmente crece en la tierra. Se va a encontrar infectando a pulmones, heridas, vías urinarias y puede causar muerte en 70 días aproximadamente. Es resistente de igual manera a muchísimos antibióticos. La siguiente bacteria va a ser la Clostridium difficile. Clostridium difficile. Tienen forma de bacilo, como lo podemos ver aquí. Van a ser gram positivas. Van a formar esporas. Va a ser anaerobia estricta. Va a formar parte de la microbiota normal de los intestinos, del intestino más bien. Se va a relacionar con diarrea aguda posantibiótico y se va a tratar con metronidazol. Crece difícilmente in vitro y crece muy lentamente. Va a causar infección por la erradicación de la microbiota. Tiene dos tipos de toxinas, la A, que va a ser una enterotoxina que va a producir necrosis hemorrágica, y la toxina B, que es una citotoxina que va a despolarizar a la actina. Se va a transmitir de persona a persona y va a ser resistente a la mayoría de los antibióticos. Esas serían todas nuestras bacterias. Ahora vamos a hablar de enfermedades causadas por virus, en específico de dos, de la del herpes y del VIH. El herpes, el virus del herpes, bueno, primero, herpes significa receptor. El herpes es una familia de virus que puede desarrollar ampollas acuosas, como las vemos aquí, o pues vesículas, ¿no? Si están muy chiquitas. Varía mucho en su intensidad. Puede ser desde asintomático a llegar a ser muy, muy doloroso. Son neurotrópicos y neuroinvasivos. En estado latente se encuentra en los cuerpos celulares neuronales y pues casi no se replica, por lo cual es difícil que el sistema inmunológico lo detecte. Cuando hay alteración en la neurona, algún estrés metabólico hace que el virus
se active ya que está en peligro. El virus que reside en el cuerpo celular neuronal viaja por el axón y pasa a la piel para poder infectar a otro anfitrión. El herpes se va a contagiar únicamente teniendo contacto, o sea, que la otra persona tenga contacto con las heridas del anfitrión, las lesiones del herpes como tal. Sin estrés metabólico, la activación del virus puede afectar a las neuronas y activar las polarizaciones neuronales provocando dolor. Después de la infección inicial tienen episodios esporádicos los huéspedes porque la enfermedad se queda latente en el cuerpo. Las estructuras de los virus del herpes tienen un ADN lineal bicatenario rodeado de una cápside icosaédrica envuelta en una bicapa llamada envoltura, y en esta envoltura hay glicoproteínas que se unen a la membrana celular y al sulfato del heparán. Una vez que ingresa a la célula, el ADN va a entrar al núcleo celular. Aquí tenemos una imagen de el virus como tal del herpes y las lesiones que va a causar, ¿no? Este es genital y este es labial. Ahora vamos a hablar del VIH o el virus de la inmunodeficiencia humana. Alrededor de 38 millones de personas viven con esta enfermedad en la actualidad. Es una mutación del virus de inmunodeficiencia del simio o VIS que se transmitió a humanos en 1910 en África. ¿Cómo se transmitió? La verdad, no sé, no me quiero enterar. Pobrecitos changos, la verdad, pues, ¿qué estábamos haciendo con los changos para contagiarnos? ¿Quién sabe? Pero bueno, fue reconocido en 1981 en Estados Unidos y se identificó en un grupo de homosexuales, los cuales tuvieron los primeros síntomas en la infección aguda, que eran como parecidos a la gripe. En la siguiente etapa había una disminución de células de CD4 y pues esto hacía que infecciones oportunistas infectaran a los huéspedes. El VIH genera lesiones que son manchas de color rosáceo. También, en 1984 en el Instituto Pasteur se aisló el virus. Era más usual en homosexuales, ya que en 1980 no era común el uso de condones pues en parejas homosexuales, ya que se creía que solo eran anticonceptivos y pues en las parejas homosexuales pues no hay riesgo de concepción. Entonces no se sabía de las enfermedades de transmisión sexual y pues los homosexuales pues no usaban condón y también pues la mucosa del ano es muy delgada y esta permite que el virus entre de manera más fácil. Y pues a esto agrégale que no usaban condón, pues se vio un contagio de VIH muy alto. La incidencia no ha aumentado desde los 2000 y pues antes de los 2000 había incidencia por la falta de conocimiento. En México la prevalencia es de 0.1 a 0.5, que es muy baja. La mayor prevalencia en el mundo es en África. Se transmite por transmisión sexual, como ya mencioné, también por compartir agujas que están contaminadas, de madre a hijo, y por transfusión sanguínea, pues con sangre que está infectada claramente. A los pacientes infectados se les van a llamar seropositivos o VIH positivos y pues a los no infectados se les va a llamar seronegativos, claramente, o
VIH negativos. Se diagnostica por una PCR y anticuerpos. La presencia de infecciones oportunistas se va a presentar y de hecho esto es lo que va a generar la muerte en la mayoría de los casos de los pacientes de VIH, que su sistema inmune está muy débil, llegan enfermedades, infecciones oportunistas y pues no se puede defender porque su sistema inmune está muy debilitado y pues el paciente en muchos casos muere. La transcriptasa inversa hace muchos errores, por lo que el virus se va a tener que replicar mucho y hay inestabilidad genética, lo que va a generar nuevas cepas en una misma persona. En forma clínica va a haber dos tipos o dos variantes de VIH, el VIH-1, que va a ser el original, el primero que hubo, es más grave y es más infeccioso y la enfermedad avanza mucho más rápido. En el VIH-2 es menos grave, hay más de este tipo de VIH en África y la enfermedad va a avanzar más lento. Aquí tenemos como tal al virus del VIH. Ahora vamos a acercarnos al virus un poquito más. Tenemos aquí un esquema del virus del VIH, sus receptores SRS, su receptor del CD4. Va a producir interleucinas 2 e interleucinas 3 y estas interleucinas van a actuar sobre los linfocitos, los van a atraer y van a promover la duplicación de estos. El virus del VIH tiene preferencia por los CD4 ya que tiene los receptores para ello. Pero al infectarse el MHC1 va a expresar, el CD4 va a expresar antígenos del virus y esto va a provocar que el CD8, que es el linfocito tóxico, vaya a destruir al CD4. Aquí tenemos un diagrama de esto. El virus va a infectar al CD4 y el MHC1 va a presentarle el antígeno del VIH que ya tiene el CD4 al CD8 y pues el CD8 es el citotóxico que va a reconocer al MCH que está ocupado por el virus y va a destruir al CD4. Aquí tenemos una tabla de cómo va a avanzar la enfermedad. Va a ser una relación entre la cantidad de CD4 que tenemos y la copia del ARN del VIH, ¿no? Podemos ver que al principio de la enfermedad la cantidad de copias del ARN va a aumentar mucho, va a llegar a un punto en el que va a descender y en el punto en el que está más alto la copia del ARN, los CD4 van a empezar a disminuir. Cuando empieza a disminuir las copias del ARN, va a haber un ligero aumento en los CD4 y cuando termina de bajar o de disminuir la duplicación del ARN del VIH y empieza a aumentar, los CD4 van a empezar a aumentar exponencialmente. Después de que disminuyen los CD4 exponencialmente, la copia del ARN va a volver a aumentar hasta la muerte del paciente. En esta zona, en esta fase, que va a ser después de años de contraer la enfermedad, es cuando atacan las enfermedades oportunistas porque pues ya los CD4 que vamos a tener son muy poquitos. Para hacer intervenciones dentales debemos vigilar
Si el paciente tiene VIH, que sus CD4 sean mayores a 500 y que su carga viral sea estable. Esto sería todo por el VIH y pues sería todo por el video. Muchas gracias por su atención.